Se ahorcó. ¿Ah? Pedro falló. Se arrepintió. Pero vemos el cambio. Se arrepintió y fue un cambio en Pedro. Amén. Entonces, tenemos que dejar que la palabra de Dios produzca arrepentimiento, produzca cambios en nuestras vidas, mis hermanos. Y el otro lado, el otro filo es ¿para qué? ¿Sabe para qué? Te condena. Para condenación y destrucción de los incrédulos, de aquellos que no creen, estamos hablando. No de usted que ha sido lavado por la sangre del Cordero, pero aquel que escucha la palabra de Dios y no la recibe. ¿Qué pasa? La está escuchando para condenación. La Biblia dice, John 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito es ese. Pero léase el próximo que viene detrás. Y dice que si ya tú lo rechazaste, ya fuiste condenado. Entonces, tú escuchas la palabra de Dios. Un filo es para salvación, por el otro lado de la moneda es que si tú los rechazas, los estás rechazando para condenación. Yo quisiera ponértelo de otra manera, pero eso es lo que es. Es así. No hay un punto medio, como muchas veces queremos, no. No hay un punto medio. O eres salvo o te perdiste. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, además de conocer la Sagrada Escritura, hay algo que hay que hacer, es que hay que vivirlas. Es una de nuestras almas, pero hay que vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que vivir la palabra de Dios. Santiago nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Satanás conoce las Sagradas Escrituras. O sea, no es asunto de conocer las Sagradas Escrituras nada más. Tiene que haber una convicción, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que vivir la palabra de Dios para que entonces se convierta en un arma la cual podamos utilizar en los tiempos que estamos viviendo. Mira, la utilizó con el mismo Jesús cuando tentó al maestro. De eso hablamos en uno de estos mensajes. Estamos en guerra. Mencionándole la palabra. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Lo llevó al lugar más alto y le dice, ves, si eres el Hijo de Dios, escrito está. Está escrito. Le dice, a tus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos y en sus manos te sostendrá para que no, ¿qué? Para que no tropiece con tu pie en piedra. O sea, el enemigo conoce las Sagradas Escrituras también, pero está perdido y no tiene oportunidad. Lo que marca la diferencia, mis hermanos, en la palabra de Dios no es simplemente que usted la lee o que usted se la memorice, que usted pueda leerme el Salmo 23, el Salmo 119 de memoria. No es simplemente eso, mis hermanos, que la recita, que tenga el conocimiento de ella, que tenga la inteligencia sobre la palabra, ¿verdad? Su habilidad de manipular las escrituras, de buscar, de saber todo esto, o estrategias humanas, eso no es lo importante. Lo importante es que usted viva lo que usted conoce de la palabra de Dios. Porque mientras más tú conoces, más Dios te mandará de ti. Mientras más tus ojos son abiertos a lo que las Sagradas Escrituras nos enseña, más Dios, más carga y más peso, Dios te mandará de ti. Dios te mandará de ti. Lo que marca, mis hermanos, lo que marca la diferencia es el recipiente, o sea, la persona que la está leyendo. Es lo que marca la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque mira, el ateo la lee. El ateo la lee y también la recita mejor que muchos de nosotros. Porque la usan en contra de nosotros. Pero ellos la leen con ese propósito para utilizarla en contra de nosotros, ¿verdad? El religioso, y me refiero a diferentes religiones, la lee también, pero la lee ¿para qué? La lee para contender. Para decir que yo sé más que tú, yo sé más que ustedes están mal, que no es así, ¿verdad? El religioso de otras religiones la leen de esta manera, el santero la pronuncia, hello. El brujo la habla. Los conjuros que hacen. El espiritista. Todos ellos la utilizan, pero la utilizan de una manera distorsionada. No la utilizan como es la palabra de Dios. Por lo tanto, tal palabra no tiene vida en sí. No tiene vida en sí, mis hermanos. Aleluya.
Por eso es que le digo que lo que marca la diferencia es el recipiente. ¿Okay? Aquel que la está leyendo, que está leyendo la palabra de Dios. Amén. Porque aquel que la está leyendo, mis hermanos, con hambre de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que saciará tu sed. Si tú tienes hambre, la palabra saciará tu sed. Él saciará tu sed. Si estás cansado, nos dice: venid a mí los cansados y abatidos, y yo os haré descansar. Ese es el oasis para nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos cansados, encontramos esa paz ahí. También nos dice aquel que está falto de paz: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Encontramos paz. ¿Sabe lo que es el creyente? Que en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, tú puedas ver una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso solamente lo hace Dios en nuestras vidas, la experiencia que hemos tenido con Él. Amén. Para aquel que está perdido, la palabra de Dios dice: yo soy el camino, soy la verdad, ¿verdad? Soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que hace, la que marca la diferencia en nuestras vidas. Amén. Todavía están conmigo, ¿verdad que sí? Es la que marca la diferencia, mis hermanos. Punto número 2. Punto número 2. Aleluya. Hablamos sobre la autoridad de la palabra. Número 2. Hay poder, o sea, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es otra arma. El nombre de Jesús es otra arma. Amén. Filipenses 2, 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, mis hermanos, aleluya. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aleluya. ¿Cuántos creen a esa palabra? Toda lengua confesará un día, mis hermanos. Aún los demonios un día tendrán que doblar sus rodillas. Tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Dios es Dios. Amén. Aleluya. Para gloria del Dios Padre. Hay poder en el nombre de Jesús, mis hermanos. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Hechos 4:12 nos dice, aleluya, que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos alcanzar salvación. Solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar salvación, iglesia. No es ningún otro líder religioso, no es ningún otro maestro que se han levantado, no es ningún otro falso, sino solamente en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. El mismo Pedro que negó al Señor, ahora lo vemos lleno del Espíritu Santo, con la autoridad, y le dice a aquellos líderes religiosos, o sea, la diferencia que hay en el nombre de Jesús. Porque antes, cuando le preguntaron a Pedro: ¿eres tú de lo que está? No, yo no soy yo de eso. Se fue. Mas sin embargo, ahora lo vemos en el libro de los Hechos, confrontando no a cualquier cosa, confrontando al clan, a los líderes religiosos que le estaban cuestionando en cuanto al milagro que pasó. Mire qué cuán ciegos estaban los líderes religiosos. En vez de estar contentos por lo que Dios estaba haciendo, estaban cuestionando en nombre de quién hicieron el milagro. En nombre de quién hicieron el milagro, ¿verdad? Y vemos, mis hermanos, aleluya, que Pedro, con el denuedo y con la autoridad del Espíritu Santo para con su vida, se levantó, ¿verdad? Y dijo: en el nombre de que ustedes mismos condenaron, ustedes mismos lo condenaron. Por allí le dijo todo lo que tenía que decirle. Al tercer día, después que lo condenaron, al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y intercediendo por mí. Intercediendo por nosotros. Y tenemos que darle gloria y honra a Dios por tal cosa, ¿verdad que sí?
Fíjense el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Dice, en cierta ocasión, nos dice el libro de Hechos también, gloria a Jesús, capítulo 19, que ocurrían grandes milagros y prodigios a través del ministerio de Pablo. Después usted lo lee en su casa. Pero ¿qué pasó en ese mover? Porque siempre en el mover del Espíritu también se levantan algunos otros que están fuera del orden. Y hay que tener el ojo, iglesia. Hay que tener el ojo. Se levantaron allí otros, la brillante idea, unos 7 se levantaron, hijos de un tal sacerdote. Miren esto, era un líder religioso también. Los hijos de este tal sacerdote se levantaron. Y nos dicen las Sagradas Escrituras que se le ocurrió la brillante idea de echar los demonios en el nombre, mire cómo ellos lo echaban fuera. Lo echaban fuera en el nombre del Jesús que Pablo predica. Aquí nosotros no necesitamos a un intermediario para ir. Eso es lo bonito de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahora podemos ir directamente al Padre. Ahora usted y yo tenemos el poder y tenemos la autoridad para ejercerla. Usted no tiene que llamar al pastor. Pastor, ven acá que hay un demonio aquí, Lucio. Usted tiene el mismo poder, usted tiene la misma autoridad que Dios le ha delegado en tus manos. Iglesia, escucha, estamos en guerra, iglesia, estamos en guerra, no se me pierdan. Estamos en guerra, gloria a Jesús. No se me distraigan, estamos en guerra. Estamos en guerra, estamos en guerra. Recuérdense. Entonces, mis hermanos, aleluya, vemos, ¿verdad?, que estos hombres trataron de hacer lo mismo en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Y el espíritu que estaba en aquella persona le brincó y le dice, bueno, a Pablo conocemos y a Jesús aún más. Pero, ¿quién eres tú? Entonces no es simplemente mencionar el nombre de Jesús por mencionarlo. Tenemos que, ¿sabe quién menciona el nombre de Jesús por mencionarlo? Aquellos que yo les dije que busque, que lo leen con otras intenciones. El brujo, el curandero, todas estas personas, el ateo. Pero tú tienes que tener un encuentro personal con un Dios vivo. Tienes que la palabra se haga vida en ti. Aleluya, que la palabra sea viva en ti, ¿verdad? Entonces tú puedes utilizar el nombre de Jesús con la autoridad y el poder que ha dado de parte de Él. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué fue lo que pasó aquí con aquellos hombres? Que le dio una paliza, el enemigo le dio una paliza. Uno solo derribó a 7. Le dio una paliza y los dejó, dice la Sagrada Escritura, desnudos. O sea, le quitó la ropa, los dejó en vergüenza en aquel lugar. Tengamos cuidado como estamos utilizando el nombre de Jesús. Tengamos cuidado como estamos utilizando el nombre de Jesús, mis hermanos. Aleluya. Hay que conocer el poder que hay en el nombre de Jesús. Amén. Porque no todos están autorizados a invocarlo si tú no has tenido una experiencia personal con un Dios vivo. Y en esta mañana es una oportunidad para ti, amigo, que me estás escuchando, amigo, que llegaste aquí que no conoces a Cristo. Que hoy tú te enlistes en las filas del Evangelio, porque hay una batalla por tu alma. Aunque tú no lo quieras reconocer, hay una batalla por tu alma. Satanás está librando una batalla por tu alma y ha pedido permiso para llevar tu alma. Gloria a Jesús. Hay una trama que Satanás está planeando. Escucha la voz del Espíritu en esta mañana. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Esto no es cuento de hadas. Esto no es Caperucita y los siete enanitos. Vamos a seguir. Dios hará su tiempo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Estamos en guerra. Hay alguien que tiene que tomar una decisión y es de urgencia en el día de hoy. Es de urgencia. Es de urgencia en el día de hoy. Tienes que tomar una decisión. Es de urgencia. Sigamos en comunión, sigamos en comunión. El Espíritu Santo está haciendo algo en nuestros medios. Voy a seguir. Voy a seguir. Aleluya, aleluya. En cierto momento tenía pensado combinar esta última, la última arma, dividiéndola en lo que es el poder y lo que es la autoridad, porque son dos cosas diferentes. Pero decidí unirlas para hablar de poder y autoridad juntos. Y no podemos hablar de poder y autoridad si no hablamos del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Esta arma. Y usted podrá decir, hay un sinnúmero de almas más. Estas son las que el Espíritu Santo puso en mi corazón para traerles en esta mañana. Usted se va a Efesios y está la armadura el casco de la salvación, la fe, tanto el evangelio, están todas ahí. El ayuno, la oración y la parte también están ahí. Hay un sinnúmero de almas que podemos, por estas que le estoy mencionando esta mañana, es la que el Espíritu Santo le plació hablarle a nosotros. Entonces, mis hermanos, esto lo recibimos, poder y autoridad lo recibimos solamente a través del Espíritu Santo de Dios. There's no other way to receive that. Y aquí podríamos insertar a este mensaje, el mensaje de nuestro hermano Raúl el jueves. Aquellos que estuvieron aquí escucharon la palabra que Dios tenía para con nosotros. Muy bien, podríamos injertar ese mensaje aquí ahora mismo, en esa parte. Porque la condición de la iglesia está crítica, está crítica, está crítica. Está crítica. Pero Dios viene trabajando con el pueblo, Dios viene trabajando con una iglesia, viene trabajando con su pueblo. Gloria a Jesús. Mis hermanos, la importancia de la iglesia, ¿verdad? Mis hermanos, hoy más que nunca, o sea, lo importante, hoy más que nunca, la importancia que la iglesia conozca el poder y la autoridad que hay en el Espíritu Santo. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Hoy más que nunca conozcamos, mis hermanos, la autoridad del Espíritu Santo para nuestras vidas. Mire, Jesús estuvo con sus discípulos por 3 años. Les enseñó. Ellos vieron milagros. Fueron parte de su ministerio ahí. Jesús los comisionó. Y ellos regresaron contentos porque los demonios no se sujetaban. O sea, se sujetaban a la palabra de ellos y salían. Habían milagros, habían sanidades. Cuando el Señor los comisionó. Pero ¿sabe qué? Pero a la hora de la verdad, todos se dispersaron. Y habían experimentado todo esto, mas a la hora de la verdad, todos se dispersaron, ¿verdad? Solamente Juan quedó al lado de su madre. Pero ¿qué pasó con los discípulos? ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos cuando estaban caminando con Jesús y a los discípulos que vemos ahora en el libro de Hechos? ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando ellos estaban con Jesús, Jesús no podía estar con ellos 24/7. Donde estaba Jesús, ellos estaban ahí. Pero Jesús no podía estar 24/7 en donde quiera. Hubieron momentos que el Señor lo enviaba adelante. Cuando lo envió de 2 en 2, los envió.
¿verdad? Ahora, mis hermanos, después de la resurrección, el Espíritu Santo está con nosotros 24/7. Esa es la diferencia. 24/7. Aleluya. Y ahora tenemos el poder y la autoridad delegada por Dios, ¿verdad? Para hacer todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. You have no excuse in front of God. Tú no tienes ninguna excusa delante de Dios. Tú tienes el poder y la autoridad delegada por Dios a través del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nuestras vidas. 24/7 podemos sentir su presencia. Podemos ser guiados por su Espíritu. Antes que Jesús murió, le dio poder y autoridad. Pero ¿sabe qué? No era permanente en ese momento. Porque el mismo Jesús reunió a los 12, ¿verdad? Y le dice, reunió a los 12 discípulos y le dijo, te doy poder para sanar enfermedades y autoridad sobre los demonios. ¿Ok? Entonces, Lucas 9:1 dice, ¿poder para qué? O sea, eso es Lucas 9:1, pero ¿poder para qué? El poder es para sanar, para hacer milagros, para ver prodigios. Pero tú sabes que en el mundo espiritual tenemos que utilizar la autoridad. Esa es la diferencia de lo que es poder y lo que es autoridad. En el mundo espiritual tú no puedes ir con muchos gritos ni muchos saltos. Eso no, es revelante a que el demonio te escuche o no te escuche. Porque porque tú grites más duro o hables en una manera más pasiva, eso no quiere decir que tú tienes autoridad. Pero la autoridad está en el nombre de Jesús. Y cuando tú eres un hombre que estás viviendo de acuerdo y tienes el arma de la palabra de Dios y reconoces usar el nombre como se debe de usar, tienes la autoridad delegada de parte de Dios para reprender ese demonio. Para reprender ese demonio en el nombre poderoso de Jesús, mis hermanos. Entonces necesitamos, en el mundo espiritual necesitamos la autoridad en el nombre de Jesús. La autoridad que proviene de lo alto, mis hermanos. Por eso Jesús le decía a sus discípulos en Juan 14, cuando usted lee todo ese capítulo de Juan 14, Él le decía a sus discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, yo rogaré a mi Padre y Él enviará el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Amén. Aleluya. El cual los guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces, I can't understand how people in nowadays, no puedo entender cómo personas en el día de hoy que tienen el Espíritu Santo como algo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el agente ahora en la gracia. En la gracia. Es el que nos da la guianza, la dirección. Es el que nos habla a través, vivifica esa palabra dentro de nuestras vidas. La palabra ya está revelada, ya no hay más revelación. Lo que nosotros como iglesia recibimos ahora es iluminación. Dios nos ilumina, su Espíritu Santo nos ilumina en lo que está ahí. Por eso es que usted a veces está leyendo algo y lo ha estado leyendo tal vez por meses y de momento viene la iluminación porque ya la revelación está aquí, está escrita ya. Pero de momento viene una iluminación, o sea, y eso viene a través del Espíritu Santo de Dios. Como decimos acá en puro puertorriqueño, se te prende el bombillo. Como que algo hizo ¡pum! ¿Verdad? Y tú recibes y algo comienza a fluir. That's the Holy Spirit working in your life. Eso es el Espíritu Santo trabajando en tu vida. Trabajando en tu vida. Trabajando en nosotros. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, es una arma, es lo más indispensable. Todo es indispensable, no, discúlpenme. Porque la palabra de Dios y lo que le acabo de mencionar en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, una combinación. Es indispensable en el tiempo que estamos viviendo. Es indispensable en el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos. Entonces sigue diciendo ahí, le decía él, el cual el mundo no puede recibir. Hello. God is not exclusive, but that's what the Holy Spirit is for His people. Dios no es exclusivista, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo es para los suyos. Es para su pueblo, para aquel que le recibe.
Para aquel que le recibe, o sea que hay algo más. Tú le das tu corazón a Cristo, pero hay algo más. Ahora tienes que buscar la presencia de Dios, tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Para poder vencer, para poder ser creyentes victoriosos. Están los dones del Espíritu Santo que son para la edificación de la iglesia. El don de sabiduría, de conocimiento, el don de milagros, don de sanidades, don de profecía, don de fe, don de descendimiento de espíritu, de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas. Son los dones del Espíritu. Son dones del Espíritu y es para nosotros. Son regalos que Él nos da. ¿Cuándo fue la última vez que tú anhelaste uno de estos dones? ¿Cuándo fue la última vez que anhelamos los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas? Están ahí para nosotros, para edificación. Yo necesito que esos dones se manifiesten dentro de la congregación. Que Dios le dé una palabra de sabiduría a uno, que Dios le dé una palabra de conocimiento a otro, que Dios le dé un don de milagros a otro, un don de sanidades, un don de profecía, un don de fidelidad, de fe, un don de hablar lengua, un don de interpretación de lengua, un don de descendimiento de espíritu. Son para edificación de la iglesia. No es para que usted se enseñoree en lo que Dios ponga en sus manos. Pero tenemos que preparar nuestro corazón para recibir y entender que lo que Dios pone en nuestras manos, Dios también va a demandar de lo que Él pone en nuestras manos. Entonces, mis hermanos, tiene que haber hambre espiritual, hambre. A veces cantamos ese coro, tengo hambre de ti. That's a wonderful song. Tengo hambre de ti, de tu presencia. ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está el hambre espiritual? ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está esa hambre espiritual? Que el Espíritu Santo en esta mañana toque, transforme, ministra tu corazón. Porque algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar dentro de nuestro ser, hermanos. Que esa hambre se haga una realidad de nuestras vidas. Gloria a Jesús. Amén. Una vez en Cristo, una vez que Cristo resucita, ahora tenemos el poder y tenemos la autoridad delegada por Dios a través de su Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Por eso dice en Hechos 1:8 que nuestro hermano utilizó este versículo a punto de partida el jueves. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿el qué? ¿El qué? El Espíritu Santo. Entonces sigue diciendo, y me seguiré y me seréis testigos. ¿Sabe que la palabra testigo, lo que significa la palabra testigo aquí es, en su original es, uno que muere por su fe? Uno que muere por su fe. ¿Estás tú dispuesto a morir por la fe? Por nuestra fe, por lo que creemos. Porque hay otras religiones que están muriendo por lo que ellos creen. Cuando llegue el momento en que te digan a ti, niegas a Jesucristo. Y déjame decirte que eso no está muy lejos. No estoy hablando de la gran tribulación, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Estoy hablando ahora, en estos momentos, en estos tiempos, cuando a ti te nieguen decir el nombre de Jesús en tu trabajo. Cuando a ti te restrinja de hablar, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando te diga aquí tú no puedes venir con eso. Dice que me seréis testigo es uno que muere por la fe. O sea, en otras palabras, uno que muere hasta la muerte. Y todos estos discípulos, estos hombres de Dios, todos murieron de una manera trágica. Todos se convirtieron en testigos verdaderos. Murieron por su causa, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. En Mateo 28:18, ya después que Jesús resucitó, Jesús les dice, se acercó entonces Jesús y les dijo a ellos, toda autoridad. O sea, ahí está el poder y está la autoridad. Tenemos lo que necesitamos. Él les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos lo que necesitamos para vencer.
En los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Pídale a Dios, ¿verdad? Que lo llene de esa autoridad, que lo llene de ese poder. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque la autoridad la necesitamos para el mundo espiritual, para reprender esas huéspedes de maldad en las regiones celestes, a todo principado, a todo gobernador de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Hay enfermedades, mis hermanos, que son parte del proceso de envejecimiento. Yo no voy a poner así, no te voy a decir que es que te estás poniendo viejo. Pero desde el proceso de envejecimiento es parte de eso. Hay enfermedades. ¿Ah? Gloria a Jesús. Pero hay otras que también son por el mal cuidado que nosotros mismos nos hemos dado al templo del Espíritu Santo. Porque vamos al médico y el doctor nos dice: no puedes cortar la sal, corta el azúcar. Y es cuando más obediente nos ponemos. Y cuando más espiritual nos ponemos. Porque decimos: yo voy a orar por esta sal y el Señor va a permitir que no me haga daño. Yo voy a orar por este azúcar y ustedes van a ver. Después te da un patatú. ¿Ah? O sea, lo que le quiero decir con eso, sí, hay cosas que sí, ¿verdad? Pero hay cosas que a veces nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hagamos lo mejor por cuidarnos, ¿verdad? También, es parte. Pero hay enfermedades, donde vamos hay enfermedades, mis hermanos, que hay que tomar el poder delegado por Dios y la autoridad delegada por Dios, porque son ataques diabólicos. Que Dios nos dé el descendimiento, porque hay enfermedades que son ataques de Satanás. Amén. Gloria a Jesús. Así que terminamos y culminamos esta serie de mensajes en el día de hoy, mis hermanos. Aleluya. Estamos en guerra. Estamos en guerra, pero yo creo, declaramos en esta mañana que la iglesia en Mirna, ¿verdad? Va a confesar la palabra de Dios. Vamos a utilizar la palabra de Dios en una de nuestras almas. Vamos a utilizar el nombre de Dios con el poder y la autoridad. Aleluya. Y sobre todo vamos a seguir pidiendo que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas. Que tome el control de nuestras vidas, mis hermanos. En todo lo que hagamos, lo hagamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Cristo de la gloria. Te adoramos. Y comienza a darle una adoración al que merece toda gloria y toda honra. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Nos despedimos de las personas que nos están viendo a través de la transmisión esta mañana. Si estás en el área de aquí de Lebanon, Pensilvania, nos estamos localizados en el 1122 de la Lehman Street. Nuestro teléfono es el 717-454-0267. Así que busca un lugar donde te puedas congregar si no estás en esta área, y será hasta